Claro, se hacen muchas mentiras, ¿no? Del presidente. Dicen que construyó un bar ahí. Es una mendiga, es mentira que con la que, como a mí no me agarraron robando, ni andaba con mujeres, ni hice, digamos, mal deliberado a nadie. Buscaban como qué cosas Y decir. me han, que si alcohólico, la verdad es una gran mentira con la que me han atacado. Fíjate que eso te quería preguntar, porque de repente pues ha habido todos estos memes, juegos y rumores de si sí había un problema de alcohol en la Por presidencia o supuesto no. ¿Es que cierto? ¿No es Yo cierto? tengo Porque una también vida podría ser. tengo una vida absolutamente sana, practico ejercicio. Mira, nunca he faltado, como presidente, nunca falté a ningún evento, Jordi. A ningún evento nunca llegué tarde. Di más de 3,000 discursos como presidente. Creo que hubiera una incoherencia. Amigos, amigas, pues acaba de salir un video, amigos, donde pues quieren lavarle la carita con agua y con jabón al expresidente Borolas, Felipe Calderón Hinojosa. Y pues las cosas no le están saliendo muy bien. Le quiso hacer igual que Milei y le está saliendo muy mal. Y después de que España les quitó las visas doradas a más de uno de estos granujas, ya está de regreso prácticamente el Felipillo, está también de regreso Enrique Peña Nieto, porque por ahí anda también. Pues quieren resarcir lo que no se puede resarcir, amigos. Y en ese sentido, pues prácticamente Felipe Calderón da una entrevista a Jordi Rosado, donde pues dicen confiesa todo, ¿no? Dicen lo pueden acusar de todo menos de ratero. Pues quién sabe, porque las cosas están ahí están en las redes sociales, están en el internet, la información está a manos de todos y pues parece ser exactamente todo lo contrario, ¿no? Lo borracho que se veía, los memes que le han sacado, hasta el mismísimo Donald Trump ha preguntado, ¿ese es el Borolas? ¿Está regresando el Borolas? Entonces imagínense nada más toda esta situación. Así es que, sin más preámbulo, amigos, vamos a entrar con la entrevista que le hace Jordi Rosado y el escandalazo que le vuelven a revivir a Felipillo Calderón. Vamos a verlo. ¿Se gana bien después de ser presidente? Yo creo que he vivido, afortunadamente he podido sostener las carreras de mis hijos y hemos podido contar siempre, gracias a Dios, con un ingreso, ¿no? Pero tienes que trabajar, tienes que trabajar. Hay veces que te contratan una conferencia muy bien pagada y hay veces que pasan 6 meses y ninguna, ¿no? Hay veces que tiene una consultoría que te permite cierta libertad y pues como todo, ¿no? Hay que trabajar, ¿no? Mucha gente. Ahora resulta que vive de las conferencias, ¿no? ¿Conferencias de qué? ¿Truqueadas o qué, no? Vamos a seguir escuchando. Piensa que un expresidente es millonario, que se hicieron muchos negocios en su administración, que hay muchos intereses, que hay, pues sí, evidentemente tanto desde la cúpula mayor hasta todas las de abajo, que hay muchos negocios. ¿Cómo fue en tu caso? Yo en mi caso no robé absolutamente un centavo. Y no me arrepiento de eso. Hay incluso gente que me lo reprocha, que se ríen de mí. De eso estoy muy contento. Por supuesto que también procuré que en la administración la gente fuera honesta, trabajadora, y no faltó que me hubiera engañado o traicionado esa confianza, ¿no? Pero en mi caso me siento muy orgulloso de eso, de no haber robado nunca. Me han acusado de lo que quieras, pero si de algo me siento muy, muy orgulloso es que a mí no me han acusado de ladrón, ni podrán acusarme nunca. Podrán calumniarme, podrán hacer muchas cosas, pero absolutamente no. ¿Por qué muchos presidentes se van de México cuando acaba su administración? Pues no los juzgo, la verdad. En mi propio caso, pues yo en mi caso por razones de trabajo, ¿no? Primero al salir de la presidencia fui invitado como fellow, se dice, como profesor visitante, digámoslo así, a un nuevo fellowship, se llama de liderazgo global en la Universidad de Harvard, donde estudié. Fue muy padre para mí, fue una transición muy suave. Luego regresé a México, ahora se presentó esta oportunidad en Europa de trabajar. Aparte podía dedicarme a otra cosa que me encanta, que es ser presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Federación Internacional de Automovilismo, que es una gran afición que heredé un hermano mío. Y esa es mi razón. Yo supongo que otros expresidentes se han ido por razones de trabajo, otros por razones de seguridad, otros por razones de lo que sea, ¿no? Pero yo hablo por mí mismo. Claro. Oye, a ver, vamos al inicio de todo. Naciste en Morelia, en Michoacán, tu papá y tu mamá, cuatro hermanos. Somos 5. Exacto, sí. ¿Cómo es ser el hermano menor? ¿Cómo era su infancia? ¿Cómo en Morelia? Pues mira, fue una infancia, yo creo, muy feliz, muy modesta. Mi papá era escritor, cosa que te costaba trabajo en la escuela porque te hacían llenar un formulario. A ver, ¿a qué se dedican en su casa? Pues mi mamá al hogar, ¿no? Y su papá, pues papá, ¿cómo le voy a poner escritor? No le pongo que eres licenciado. No, soy escritor. Y podemos ser muy orgullosos de eso. Me siento ahora muy orgulloso de eso. Claro. Entonces, de chavo vivías con todos los prejuicios sociales, ¿no? Pero mi papá era un utópico. Siempre había... ¿A qué me refiero? Cuando yo nací en el 62, México era un país súper autoritario. Un solo partido tenía todas las cámaras, todos los gobernadores, casi todos los alcaldes, casi todos los diputados, todos los medios controlados, los sindicatos. Y cuando los estudiantes protestaron contra eso en el 68 fueron masacrados por el gobierno. Y sin embargo, en aquel mar de autoritarismo había pequeñas islitas de utópicos, ¿no? De místicos del voto, como burlonamente los había llamado Luis Cortines. Y uno de ellos era mi papá, que en Morelia siempre organizaba la oposición, en aquel caso al PAN.
Y mi papá era siempre el candidato. Y mi papá es bien fregón, ¿no? Pues es el candidato siempre. Y la razón es que, pues no era que fuera muy fregón, es que nadie más quería ser candidato Claro, y de estaba oposición. organizando todo, ¿no? Y entonces siempre pues, que venía campaña, oiga, don Luis, por favor. Y él decía, tenía una mística de entrega brutal, y pues sí se entregaba la campaña, pero pues perdía la chamba, lo corrían. Ok. Entonces, ¿Y eso económicamente cómo no, afectaba en la durísimo. casa? Yo creo que no entendía por qué mi mamá de repente se metía a la cocina, lloraba. Luego ya, pasado eso, íbamos todos a misa Ajá. y a darle. Y luego íbamos los fines de semana con mi papá y a repartir volantes y a pintar paredes. Yo pintaba, mi hermano Juan Luis, que es ingeniero, que lo quiero, a todos los quiero mucho, pero pintaba los círculos, en el caso del PAN del partido, Ajá. pero así, a mano, haciéndole con el codo así completito y ya no más Y llegaba a salía rellenar. perfecto. Sí. O sea que su papá fundó el PAN. Fue de los fundadores del PAN, sí. Ok. Tu mamá, maestra, ¿no? Mi mamá estudió comercio y era buenísima. Fíjate una cosa de mi mamá. Siempre tuvimos un presupuesto muy apretado, ¿no? No alcanzaban las cosas. De hecho, se angustió mucho mi mamá. Pero ella llevaba un libro de contabilidad todos los días sentada así en el borde de su cama, lo recuerdo con la lámpara del buró. Todo lo que había gastado ese día en el mercado, en el camión, que guardaba en sobrecitos el dinero de nuestra colegiatura. Impresionante, mi mamá. Wow. Y pues siempre hubo muchos aprietos en mi casa, pero afortunadamente nunca nos faltó nada. Ajá. ¿Cómo generaba dinero tu mamá? Mi mamá no generaba, mi papá le pasaba, ¿no? Trabajaba. Pero cuando había problemas, ¿cómo dices tú con lo de...? Pues yo no sé si le prestaba el abuelo, mi mamá, pues de repente, por ejemplo, mi mamá recibió mucho tiempo, yo me acuerdo perfectamente, estudiantes. O sea, uno de los cuartos de mi casa estaba dedicado a recibir estudiantes de Pátzcuaro, de Uruapan, de Apatzingán, etcétera. Llegaban a estudiar a Morelia, de Purúbanda, donde era mi mamá, y pues, le pagaban. Y con eso me acuerdo que se ayudaba muchísimo, ¿no? Okay. Hacía pasteles, de repente, las fiestas de mi mamá, ¿no? Le encargaban, tenía una cocina exquisita. Pero le batallamos, pero la verdad, yo fui un niño, yo no estás consciente de eso. Siempre anduve en bicicleta de chavo también, me quebré un brazo, mira que está la cicatriz, la ¿no? cicatriz, ajá. Andando en bici, porque me tocaba ir a comprar el pan, las tortillas, el café, el huevo, la carne, me fui padrísimo. Y me iba a la escuela en bicicleta, Wow, y me iba a jugar con mi hermano Juan Luis al bosque, que está enfrente de la casa que todavía tenemos en Morelia, donde nacimos. Padrísimo, eso estuvo padrísimo. ¿A qué jugaban en el bosque? En bicicleta, policías y ladrones, sí. Dime por qué eres policía. Correte a los ladrones. Correte a los ladrones. Nos íbamos en 2 equipos y a perseguirnos en bicicleta, fíjate, padrísimo. Ok. Un parque enorme. Luego, En la escuela. En ¿Cómo eras en la escuela? O sea, vamos a hablar de primaria, por ejemplo. sí, bueno, estuve con los hermanos maristas, Ajá. sé que tú también anduviste Sí, por ahí. muy bien. Aunque yo estuve en el Valladolid, profesores de primaria, me encantaban, me fascinaban. Honestamente, pues yo era buen alumno. Aunque da vergüenza decirlo, ahora se dice Ay, no, pero nerd, qué pena que eso pareciera de pena, ¿no? Pero ya viéndolo bien, la verdad sí me gustaba ser un buen alumno, sí me gustaba sacar buenas calificaciones. ¿Eras de dieces? Sí, era de 10. Ajá. Sí, y le estudiaba y aparte mi mamá traía cortito, ya todos, ya sabes, llegabas 10, 9, 8, ¿cómo que 8? Y te ves a estudiar y no ves la teoría. Pues, ¿Cuál era la materia que más trabajo te costaba? yo creo que en secundaria química. Ay, sí. Pero, en fin, me gustaba la escuela. Aún las ciencias numéricas me gustaban mucho. Oye, pasa que cuando uno es presidente, por ejemplo, en las materias o en los rubros que te cuestan trabajo, de repente dices, vamos a hablar algo de petroquímica. Y tú como presidente dices, madre santa, a mí me iba mal en la química. A ver, ayúdenme, por favor, todos mis asesores para entender esto que me están explicando. Sí. Sí, pero eso hay que desdoblarlo en varias cosas. Primero, sí me gustaba asesorarme de los mejores así. 2, yo tenía un afán, y lo sigo teniendo, por saber respuestas. Fíjate, te cuento una anécdota de mi papá. Una de las cosas que hizo mi papá, luego ya más grande, que se fue a trabajar al PAN, a México, decíamos nosotros. Él hizo un folleto literalmente de cortar y pegar campaigns, pero literal no es de la computadora, sino recortaba libretas y pegaba discursos de algunos de los fundadores, declaración de principios, y hizo un folleto que imprimió que se llamó Respuestas, y que era un librito que le daba a cada diputado, a cada dirigente del PAN, para que no dijera tonterías, ¿no? Para que dijera, oye, le preguntan de la economía, le preguntan de las comunidades, Y mi papá tenía ese afán de tienes que prepararte para dar la mejor respuesta. Y eso me marcó mucho en mi vida y siempre estuve buscando las mejores respuestas. Cuando yo iba a una entrevista de radio que empecé desde chavo, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, con Paco Huerta, no sé si usted llegó a conocer, siempre, o para un debate, siempre me preparo para dar respuestas, o solía preparar. Como presidente también. De hecho, mi historia personal académica está atrás de buscar respuestas a los problemas de México. Ahora estudié Derecho, me dio una cultura general que agradezco mucho. Luego estudié Economía y me ayudó a dar respuestas económicas y además con fundamento cuantitativo, que es lo que te agradezco por el del derecho a la libre derecho y economía y tal. Y luego la maestría, ¿no? Luego la maestría de la Kennedy con la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, porque yo busco respuestas a los problemas de gobierno. Entonces, ahora es petroquímica, por supuesto que me metía a entender el proceso de fracking, ¿no? Para entender qué implica el romper una molécula de petróleo y poder sacar gas natural, o, por ejemplo, entender que el gas LP que se consume en México, el gas licuado de petróleo, proviene del petróleo mismo, la redundancia es un líquido asociado a, y el gas natural proviene de otros yacimientos, si se usa industrialmente es otra cosa, en fin. Me gustaba entender eso. Me gustaba entender en la pandemia que me tocó enfrentar la H1N1. Eso también te quiero preguntar. ¿Por qué se separan? ¿Cuál es la diferencia de molecular, digamos, entre un virus A normal que había de pandemia de flu, de influenza tradicional, al virus nuevo de H1N1, ¿no? Entonces, aunque odié la química de chavo, sí, tuviste me gustaba entender las cosas. Me quiero imaginar un poco que cuando, digo, en todos los trabajos, ¿no? Porque al final todos los trabajos uno va creciendo, pero es como cuando estás en la escuela y dices, ya quiero dejar la escuela para no tener que estudiar más. Y cuando trabajas tienes que hacer muchas más cosas. Entonces, como presidente, tenías que estar pendiente de muchos temas. Evidentemente estamos hablando de un país, ¿no? De todos. Sí. Estamos hablando, evidentemente, del cambio climático, estamos hablando de la economía, estamos hablando de las relaciones internacionales, estamos hablando de toda la población civil. O sea, es un chorro. Pues amigos, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven con este sujeto? Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum le dio una arrastrada tremenda, pero aparte tiene escándalos, amigos. Tiene unos escándalos tremendos que le acaban de sacar y vamos a ver estos escándalos. ¿O qué les parece? Primero vemos
prácticamente lo que le dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de todo lo que hizo o de lo que incluso pues se le atribuye a Felipillo, pues prácticamente este periodista, ¿no? Que quiere salvarle el pellejo después de todo el desorden que dejó en nuestro país. Aquí vemos acá, es un señor que lo confrontó, se llamaba Nepomuceno, ¿se acuerdan de esto? Y perdió la vida este señor posteriormente. La relación con su esbirro prácticamente, García Luna. Y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dice Calderón, es que vivo de las conferencias, es que no sé qué. Fíjense lo que le dice prácticamente, le manda a decir desde la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ¿no? Cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno, fui secretaria de Medio Ambiente y además me tocó coordinar la construcción de los segundos pisos y del Metrobús, la primera línea del Metrobús. Cuando después del desafuero y aquella lucha tan importante que dio el pueblo de México en la defensa del entonces jefe de gobierno, cuando sale él ya a la campaña, pues habíamos muchos que dijimos, nos queremos ir con ustedes, señor. Tenía un debate con la representante de el que era el candidato del PRI, tabasqueño también, Madrazo, y el candidato del PAN, que era Calderón. Éramos 3 mujeres, era Rosario Green, Josefina Vázquez Mota y su servidora. Y entonces llevé el expediente, y ahí mostramos cómo Hildebrando Zavala hizo contratos en Pemex mientras él era secretario de Energía. Después de eso hicimos una investigación más profunda, y resulta que Hildebrando Zavala tenía muchos contratos en el Instituto Nacional Electoral. Y de ahí pues se fueron descubriendo que una buena parte del fraude tuvo que ver con esos contratos. O sea, desde antes de que llegara la presidencia de la República ya había estas denuncias. Y después lo que pues tú mencionas, ¿no? Y el tema de que sale del gobierno y se va a trabajar a una empresa, a Iberdrola, una empresa española de energía, a la cual le dio muchos contratos, parecido a lo de Zedillo, en el caso de los ferrocarriles. Entonces, pues sí, es muy cuestionable. Quizá el mayor problema, todo es problemático en eso, o todo es denunciable. Pero lo más grave fue la decisión de Calderón de la guerra contra el narco. ¿Cómo es posible? Vean nada más el cinismo. Que la Casa Blanca pone en su tuit o en X como demostración del vínculo del gobierno con el narco la detención de García Luna ahora. Y el entonces presidente, espurio, porque llegó con un fraude electoral, el entonces presidente no menciona nada de eso. Ni dice nada de García Luna. No, bueno, sí dijo que él lo volvería a hacer, que no se arrepiente de nada. Entonces, pues, ya, para la valoración del pueblo de México de la historia y los momentos no muy buenos de la historia de México. Fíjense nada más, y hablando precisamente de los vínculos que tenía Calderón con ciertas cosas, pues sale un escandalazo, le vuelven a revivir un escandalazo al Felipillo Calderón para que se acuerde, ¿no? Y que no esté negando, si es que yo no soy un ratero, a mí no me pueden tachar de ratero, no pueden hacer esto, yo me porté bien. 5 millones de dólares. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy María Elena Salas. Y yo soy Teresa Rodríguez. Muy buenas noches y bienvenidos aquí ahora. La llamada Operación Dragón, sucedida en el 2007, implicó al empresario chino-mexicano Chen-Li Yegon. Los equipos de Univisión Investiga y del programa de periodismo investigativo de la Universidad Berkeley siguieron el caso de el que muchos se preguntan ahora si se trató de un cuento chino. La frase salió de una declaración del empresario chino-mexicano Chen-Li Yegon cuando explicó a la agencia de noticias AP cómo lo amenazaron para que guardara una enorme fortuna en efectivo en su mansión de la Ciudad de México. Yo abrí uno, es lleno de dinero, a 100 billetes. Y luego él dice, ¿copela o cuellos? La fortuna era de 205 millones de dólares. Fue descubierta en marzo de 2007 por agentes de la Procuraduría General de la República. 2 noches y días enteros se pasaron estos funcionarios contando el dinero. Las autoridades mexicanas dijeron que era producto de la venta masiva de metanfetaminas a narcotraficantes mexicanos. Las metanfetaminas son drogas sintéticas controladas que producen una gran euforia a los jóvenes en conciertos de música electrónica y discotecas de Estados Unidos. Las autoridades mexicanas consideraron a Yegon como el cerebro de la operación y proveedor de los componentes para la fabricación de los narcóticos.
El empresario farmacéutico está preso en Estados Unidos, donde lo entrevistamos. Yegón fue trasladado a esta prisión estatal en Virginia luego de recibir amenazas en una cárcel federal. Nos recibió con la condición de que habláramos en inglés para que su abogado pudiera entender. La prisión no nos permitió ingresar las cámaras. Yegón contraatacó al gobierno diciendo que el dinero lo recibió de una persona que se presentó como intermediario de la campaña presidencial del entonces candidato Felipe Calderón. Es una versión que el empresario chino nos reiteró en la cárcel. Para campaña política. Ellos me dijeron que $20 por un voto, $50 por otro, 100 por otro, hasta $500, pero yo no sé cómo se disponían. El operador político dijo que en último caso, el dinero sería usado para sabotear al gobierno del candidato opositor Andrés Manuel López Obrador si llegaba a triunfar en las elecciones presidenciales. Aunque hay otra versión desconocida que Yegón no negó. Un informante de la DEA le dijo a Univisión que el narcotraficante Arturo Beltrán Leiva alardeaba de que ese dinero lo había entregado su gente a la campaña de Calderón. Beltrán Leiva me dijo orgulloso que ese dinero se lo entregó el cartel de Juárez al gobierno de Felipe Calderón para que hiciera publicidad con la confiscación y de paso le bajara la presión a la persecución de los narcos. Y los chingados se robaron 90 millones porque originalmente eran 300, me dijo. El entonces director de los Servicios de Inteligencia de México rechaza esa versión. No hay en México ningún donante de $200 millones a una campaña política y que lo dé con esa generosidad. Hoy, 8 años después del espectacular hallazgo del dinero, la verdad sigue escondida, como lo explica Mónica Cruz, la periodista que más ha investigado el caso de Yegón. He estado 1 año y medio o más investigando este caso y no puedo realmente poner las piezas del rompecabezas juntas. Apenas pude encontrar piezas y separar las piezas falsas de las verdaderas. La historia del chino terminó en un fiasco para la justicia de Estados Unidos y puede ser lo mismo en México. Más allá del dicho popular del copela o cuello, solo la recuerdan excolaboradores del empresario que aseguran que el gobierno, para mostrar responsables a los medios, los arrestó injustamente. Es el caso de Eric Raimundo, un asistente legal de Yegón, quien fue absuelto después de 6 años de estar preso. Es como vivir muerto. Todo el mundo sabe que existes, pero está ahí, ¿no? Y pierdes la familia, pierdes tu vida, ¿no? Y hay veces que ya está, y pierdes la dignidad. Durante varios meses, Univisión Investiga y el programa periodístico de investigación de la Universidad de Berkeley reunió el mayor número de piezas de este complicado rompecabezas. El escándalo, del que muchos políticos no quieren acordarse, terminó comprometiendo también a grandes casinos de Las Vegas y bancos internacionales. Él se llevaba con políticos en México y ahora todo el mundo lo niega. Y ahora resulta que él solo hizo su fortuna, él solo construyó su imperio farmacéutico y nadie lo ayudó en el camino, ¿no? Por estas calles del barrio chino, Yegón empezó sus aventuras en México hace 18 años. Jorge Carrasco, periodista de la revista Proceso, siguió de cerca la trayectoria inicial del empresario. Chino, que nació en enero de 1963 en Shanghái, llegó a México como técnico laboratorista contratado por laboratorios Silanes. Yegón dice que México lo atrajo porque Está cerca de Estados Unidos, así que lo podía usar como un trampolín. Y los mexicanos usan el dinero en efectivo, mucha actividad en efectivo, como en la China. Yegón se volvió un empresario exitoso. Importaba sales de China para la fabricación de antigripales, traía juguetes y, según su primer abogado en Estados Unidos, triunfó en el negocio de los textiles. En 1990 él cometió el error que muchos de nosotros del género masculino cometemos. Se enamoró de una hermosa mujer mexicana y se casó con ella. En el negocio de textiles tuvo un gran éxito. Hizo toneladas de dinero. Su esposa, Tomoji Marsh Yu, es de origen chino y se dice que el matrimonio fue arreglado por el empresario desde la China con los padres de la novia. Él habla mandarín, entonces es mucho más fácil para él conectarse con estos productores chinos, ¿no? Y entonces él tenía esa ventaja, ¿no? Sus conexiones políticas llegaron hasta la cúpula del Partido Acción Nacional y le permitieron darse el lujo de recibir la ciudadanía mexicana de manos del entonces presidente Vicente Fox. Señor Ye Cheli. En estricto sentido no es extraño. Es costumbre en México que el presidente de la República cada año otorgue una serie de naturalizaciones a extranjeros destacados en el país. Yegón mantuvo un perfil bajo en la sociedad mexicana al tiempo que aprendió una lección de un amigo.
Él me dijo, si usted hace negocios aquí en México, no es solo dinero. No, los negocios en México son dinero, más políticos, más poder. Si usted no tiene el dinero, no tiene el poder. Está perdido. Y si tiene el dinero, pero no tiene relaciones, está acabado. Y una prueba de sus influencias. Yo di dinero a los políticos. Partido PRI, Partido PAN, todos los partidos. Y este documento. Lo que pasa en Las Vegas se sabe en México. Muchos casinos se peleaban por conquistar a su cliente estrella, Chen-Li Qigong. A Chen-Li lo recogían desde México en una avioneta del casino y lo llevaban a Las Vegas a que no apostara. Lo que más les gustaba era que él iba a perder en cifras récord. ¿Cree que algún día se sabrá la verdad sobre el dinero hallado en la mansión? Pónganme ahí qué opinan de esto, amigos. Se están reviviendo los escándalos de Felipillo ahora que regresa a nuestro país, amigos. Es sujeto que quiere hacer lo mismo que Milei o que algunos otros, ¿no? Lo han hecho a nivel mundial, que les lavan su trajecito, los quieren dejar limpiecitos. Sin embargo, las cosas no les salen, como el tema de Milei, ¿no? Estafador, el gran estafador, el presidente de un país catalogado como estafador. Esto es insólito y prácticamente pues todo quedó a la luz en una entrevista que le hacen prácticamente sobre el tema de la libra, esta moneda que es digital, o que son el tema de los bitcoins, que promociona Milei en su perfil y que definitivamente después lo niega, baja el tweet que estuvo 6 horas alrededor, mientras quienes eran los rivales junto con él en los primeros segundos metían inversión de miles de dólares, miles de millones de dólares, más bien millones de dólares, para sacar porcentajes altísimos. Esta es la entrevista donde ha sido duramente criticado porque se le hacen preguntas a moda, pregunta que si se van a hacer las preguntas a modo prácticamente, y queda en ridículo, lo dejan en evidencia, filtran el video y lo dejan en evidencia. Cierro, pues ya estamos, no sé, hora y pico. Yo te voy aprovechando, ¿viste? Che, pero no es ¿cómo era que se pactaban las preguntas? Sí, acá. Esta me las anotó Adorni y Karina Milei y Caputo estas. No, me imagino que alguna acá tengo las de Caputo. Santi Caputo, que es el más malo de todos. Tipo bravísimo. Es malo. Vuelvo a Libera para cerrar. La jueza que voy a investigar es Servini. Vas a hacer el Estado va a hacer una presentación espontánea, te vas a presentar, el abogado del Estado. La verdad, digamos, los temas jurídicos no son los míos. Sería imprudente de mi parte que te anticipe esto. Digo, esto quien seguramente mejor entiendan el tema es nuestro ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Él va a seguir toda la estrategia judicial, entre comillas. Digamos, bueno, es el ministro de Justicia, o sea, digamos, es el que entiende de estos temas. No, pero como es un tema en el cual participaste vos como ciudadano, además como presidente, por eso te lo pregunto. Pero de vuelta, es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate que dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí. Claro, sí, obvio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale, y sí, vuelvo desde ahí. Dice el periodista que compraron, ya les cayó el quilombo policiaco, ¿no? Pues tremendo, amigos. Le pusieron una arrastrada ahora a Felipe Calderón por exactamente lo mismo. Así es que, amigos, amigas, pues ese es el tema que quería presentarles. Cómo le quieren lavar su ropita al Borolas. Decir, no, yo es que no hice nada, me porté muy bien. Cuando se fue de su gobierno, fue a terminar a Iberdrola vendiéndose. Al igual lo hizo Zedillo, ¿no? El tema de los trenes. Y así, muchos han hecho sus fechorías, amigos. Pero ahí está. Se los dejo ahí, sus comentarios son importantísimos. Su Javi Like, su comentario, si pueden ayudarme a compartir en redes sociales, sería de verdad un apoyo tremendo. Y nos vemos, amigos, en otro en vivo más adelante.